Vale, vamos a empezar a hablar de un objeto fundamental en el álgebra lineal, que son las matrices. Quizás conozcáis ya algo de matrices, entonces voy a dar una pequeña definición, una clasificación de tipos de matrices am, básica y rápida, ¿de acuerdo? ¿Qué es una matriz? Una matriz podríamos decir que es fundamentalmente lo siguiente. Una matriz es un conjunto de elementos. Un conjunto de elementos dispuestos en filas y columnas. ¿De acuerdo? Am, Al número de filas voy a llamarlo, bueno, yo qué sé, lo llamaré m filas y en n columnas, ¿vale? De hecho, diremos que las dimensiones o las dimensiones de una matriz, pues son precisamente de una matriz, son m por n, donde esta m son las filas y esta n son las columnas. ¿Vale? Estas son las dimensiones de una matriz. Bueno, ejemplos de matrices sencillos. Pues os voy a poner tres ejemplos de matrices. Por ejemplo, estos. Aquí tenéis tres matrices. La matriz, la matriz A, la matriz B y la matriz C. La matriz A, bueno, las matrices se suelen denotar con letras mayúsculas, ¿de acuerdo? Esta matriz A, ¿qué dimensiones tiene? Pues tiene dimensiones. ¿Qué tiene? Tiene tres filas. Las filas son estas, ¿no? Primera fila, segunda fila, tercera fila. Pues tiene tres filas y las columnas son estas. Primera columna, segunda columna, tercera columna, cuarta columna. Tiene cuatro columnas. Entonces, decimos que A es una matriz de tres filas por cuatro columnas. La matriz B es una matriz que tiene una sola fila y tres columnas. Y la matriz C es una matriz que tiene cuatro filas y una columna, 4 por 1. Al tipo de matrices que es como la matriz B, se les llama matriz fila. Solamente tiene una fila. Ahí está. Y a las matrices como la matriz C se le llama matriz columna. ¿De acuerdo? Ahí está. Si queremos referirnos a... Bueno, y los elementos que hay dentro de las matrices, pues son elementos que pertenecen a un conjunto cualquiera. ¿Vale? Perdón. Como notación, si queremos referirnos a una matriz en general, una matriz general de dimensiones, vamos a poner, de dimensiones, una matriz general de dimensiones m por n, la vamos a escribir, la escribimos elemento a elemento denotado, o denotados, cada elemento denotados por A y J, ¿vale? Cada elemento de la matriz va a ser un elemento A y J, donde I, la I nos dice la fila en la que estamos y la J nos dice la columna en la que estamos. Por ejemplo, si queremos, bueno, claro, y la I estará, como la I es el número de filas y tiene I filas,
pues estará entre 1 y m. Y la j estará entre 1 y n, número de filas, número de columnas. Un ejemplo, bueno, si queremos, entonces, una matriz general. ¿Cómo escribimos una matriz general? Pues la escribimos de la siguiente manera. La escribimos así, como veis aquí. La matriz A la podemos escribir como la matriz A y J. Esto quiere decir que los elementos de la matriz son los elementos A y J. Y veis, por ejemplo, este elemento de aquí, ¿qué elemento es? Pues es el elemento A, 1, 2. ¿Por qué? Porque está en la fila 1 y en la columna 2. Así podemos identificar todos los elementos. Claro, todos los elementos de esta fila empiezan con un subíndice 1, porque están en la primera fila. Los elementos de esta fila empiezan con un subíndice 2, porque están en la segunda fila. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver ahora que hemos dado cierta notación muy básica. Vamos a hablar sobre tipos de matrices. Esto simplemente es introducir un poquito de lenguaje para poder hablar cuando utilizar términos comunes, digamos. Tipos de matrices. Vamos a ver, el primer tipo de matriz que vamos a ver va a ser una matriz cuadrada. Matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es en la que el número de filas y el número de columnas es el mismo, es decir, m es igual a n. Es sencillo. Una matriz cuadrada, tenemos un ejemplo de matriz cuadrada, por ejemplo. Os voy a poner un ejemplo de matriz cuadrada. Esto es una matriz cuadrada, ¿veis? Porque tiene 3 filas y tiene 3 columnas, ¿vale? Es una matriz 3 por 3. De hecho, no se suele decir que es una matriz bueno, se puede decir que es una matriz de 3 por 3 o también a las matrices cuadradas se les dice que son de orden n. Y orden n significa, ¿qué significa que sean de orden n? Pues significa ni más ni menos que son de dimensiones n por n. Entonces, podemos decir que esta matriz que tenemos aquí, que os he puesto de ejemplo, es una matriz de dimensiones 3 por 3 o también que es una matriz de orden 3. Es lo mismo, ¿vale? Orden 3 que 3 por 3. Más. Bueno, matrices cuadradas son las que tienen m igual a n. Matrices rectangulares. Una matriz rectangular. Pues una matriz rectangular es una matriz en la que m es distinto de n. Pues, y tenemos ejemplos como los que hemos puesto antes. Os voy a poner otro ejemplo de una matriz rectangular. Aquí tenéis esto. Es una matriz rectangular. ¿De qué dimensiones? Pues esto es una matriz de dimensiones 3 filas por 2 columnas. Una matriz rectangular 3 por 2. Vamos a introducir cierta notación con las matrices cuadradas y las matrices rectangulares. Notación sobre las cuadradas. El conjunto de matrices cuadradas de orden n, es decir, n por n, se escribe como matrices de orden n.
Esto quiere decir matrices de orden m. Y el conjunto de las matrices cuadradas de orden... Matrices cuadradas perdón, matrices cuadradas, no, el conjunto de las matrices rectangulares, vamos a poner aquí también notación. Las matrices rectangulares m por n, de dimensiones m por n, se escriben como así, una m también de matrices y el orden m por n, bueno, las dimensiones m por n, ahí abajo, ya está. Tenemos también otro tipo de matriz, tenemos matrices cuadradas, rectangulares, vamos a ver otro tipo de matriz que es la matriz escalonada. ¿Qué es una matriz escalonada? A ver, una matriz escalonada, vamos a escribirlo así, cumple dos propiedades, vamos a poner. Y os las voy a escribir aquí. A ver, cumple estas dos propiedades. Estas dos propiedades, que son... A ver, ahí. Que todas las filas nulas están en la parte de abajo de la matriz. ¿Qué significa filas nulas? Filas nulas significa filas con todo ceros. ¿Vale? Todas las filas nulas están en la parte de abajo de la matriz. Y luego, si las filas i e i más 1 son no nulas, el primer elemento no nulo de la... A ver si entendemos esto bien. El primer elemento de la fila no nulo de la fila i aparece en una columna estrictamente menor que el primer elemento no nulo de la fila i más 1. ¿Qué quiere decir esto? Os voy a poner un ejemplo de una matriz escalonada, ¿vale? Y vamos a verlo sobre la marcha, precisamente, qué es lo que significan estas dos cosas. Para entender sobre todo bien la segunda, porque la primera se entiende muy bien. Mirad, aquí tenéis una matriz, esto es una matriz escalonada. ¿Por qué? Porque, primero, todas las filas nulas están al final de la matriz. Aquí hay una fila nula, nada más, que es una fila completa de ceros, esta. Está al final de la matriz. Bien. Y luego, ¿cuál es el segundo? El segundo... Bueno, aquí hay un error. Esto es la parte de abajo. Lo que nos dice después es que si tengo dos filas seguidas, por ejemplo, esta y esta, ¿vale? No nulas, el primer elemento no nulas, esta va a ser la i y esta es la i más 1, la siguiente. Pues el primer elemento no nulo de la fila i, el primer elemento no nulo, si recorremos, este elemento es nulo, el primer elemento no nulo es este, es el que está rodeado. Pues el primer elemento no nulo de la fila i aparece estrictamente antes, aparece en una columna estrictamente menor, aparece antes que el primer elemento no nulo de la fila siguiente, ¿vale? Eso quiere decir que el primer elemento no nulo de esta aparece antes que el primer elemento no nulo de esta, y el primer elemento no nulo de esta, y así. De esa forma, tenemos como los primeros elementos no nulos de cada una de las filas de arriba forman como unos escalones. El primer elemento no nulo de la primera es este, un escalón. El primer elemento no nulo de la siguiente es este. Aquí vamos a poner otro escalón. Seguimos hasta encontrarnos con el primer elemento no nulo de la siguiente. Y así seguimos. Y como abajo solo hay elementos nulos, obtenemos estos escalones, digamos. Por eso se llaman matriz escalonada. A los elementos que están rodeados aquí, a los elementos que he rodeado, que son los primeros elementos no nulos de cada fila, se les pone un nombre y se les llama, os lo voy a escribir aquí, a este elemento y a este elemento se les llama pivotes de la matriz escalonada, ¿vale?
los primeros elementos no nulos de cada una de las filas. Se llaman pivotes. Ahora, otro poquito de notación. Dependiendo de los elementos que tengan dentro las matrices, que pueden ser pues, números enteros, pueden ser reales, pueden ser complejos, pueden ser racionales, obtenemos un conjunto de matrices u otro conjunto de matrices. Entonces, dependiendo del tipo de elementos, que haya en las matrices, tenemos unos conjuntos de matrices u otros. Por ejemplo, os voy a poner ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, y para que veáis cómo se escriben. Por ejemplo, las matrices 2 por 3 y entre paréntesis, esto significa que son matrices rectangulares de 2 filas y 3 columnas y entre paréntesis ponemos el conjunto en el que están los elementos de la matriz. Esto significa matrices de dimensiones 2 por 3 con elementos reales. Así. Yo qué sé, si queréis, por ejemplo, las matrices de orden 3 en C. ¿Esto qué serán? Son matrices, como solo hay un número, son cuadradas. Matrices de orden 3 con elementos complejos. Así podéis. Pues hay muchos conjuntos de matrices, ¿no? Por ejemplo, las matrices M por N genéricas con elementos en Z. O matrices de orden N con elementos en Q. O matrices cuadradas con elementos en Q. Y así. ¿Vale? Más. Observación. Si todos los elementos de una matriz. Esto es otro tipo de matrices. Vamos a ponerle un nombre. La matriz nula es una matriz en la que todos sus elementos son 0. A eso se le llama matriz nula. Todo 0, 0, 0. Todas las filas, todas las columnas tienen elementos 0. Ahora, si nos centramos en matrices cuadradas, voy a un poquito más de notación. En una matriz cuadrada distinguimos dos diagonales. Y en vez de escribiros cuáles son esas dos diagonales, os voy a poner un ejemplo, que son... Ahí está. ¿Veis? Voy a acercarlo un poco. Esto es una matriz cuadrada. Los elementos que van del A11, que es primera fila, primera columna, hasta el A1n, estos de aquí, se les llama diagonal principal. Y a los elementos que van justo en la dirección, podemos decir, perpendicular, algo así, se les llama diagonal secundaria. ¿De acuerdo? Bueno, esto, digamos que son tipos de matrices y un poquito de nomenclatura
genérica. Y ahora vamos a concentrarnos en matrices cuadradas. Dentro de las matrices cuadradas hay ciertos tipos de matrices cuadradas. Tipos de matrices cuadradas. ¿Cuáles son los tipos de matrices cuadradas que podemos encontrar? Pues hay matrices que se llaman matrices diagonales. Y para eso, ejemplos. Una matriz diagonal es una matriz en la que todos los elementos son nulos, salvo los de la diagonal principal. Veréis, aquí tenéis ejemplos. Mirad. Estas cuatro matrices son matrices diagonales. ¿Por qué? Pues porque estas cuatro matrices son matrices diagonales. ¿Por qué? Todos los elementos son nulos, salvo los de las diagonales principales. Veréis, en la primera, ¿qué tenemos? La diagonal principal, esta diagonal principal, tiene elementos no nulos. Ahí está. Y el resto son ceros. Entonces es una matriz diagonal. En esta, todos los elementos que no están en la matriz diagonal son nulos. En la matriz diagonal aparecen dos nulos también, pero no pasa nada. Lo importante es que fuera de la matriz, fuera de la diagonal principal, sean cero. Esto es otra matriz diagonal, que en esta diagonal tiene elementos no nulos. Y esta, la matriz nula de orden 2×2, también es una matriz diagonal. ¿Por qué? Porque fuera de la diagonal principal, todo son ceros. Lo importante de las matrices diagonales es que, digamos, por encima de la diagonal principal y por debajo de la diagonal principal aparezcan ceros. Más formalmente, podemos decir que una matriz D y J es diagonal si solo si es cuadrada y D y J, el elemento de la fila I y la columna J es 0 si I es distinto de J. Lo que os he dicho antes. Si todos los elementos de fuera de la diagonal principal son nulos. Otro tipo de matrices cuadradas. Uno muy importante es la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz diagonal especial. Es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal son unos. Y los elementos de fuera de la diagonal pues son ceros porque es una matriz diagonal. ¿Veis? Esta es la identidad. I3, bueno, en general, IN quiere decir matriz identidad de orden n. Porque son cuadradas, acordaros. Y en la diagonal todo unos y fuera de la diagonal ceros. Estos son matrices identidades. Son muy importantes en el álgebra de matrices. Ahí tenéis más formalmente, una matriz es la identidad si solo si es cuadrada y el elemento A y J es 0 si I es distinto de J y es 1 si I es igual a J, es decir, si está o no está en la diagonal. Bien, más tipos de matrices cuadradas. Tenemos después matrices matriz triangular superior. Una matriz triangular superior es una matriz en la que todos los elementos que están por debajo, entre comillas, ya sabéis, de la diagonal principal son nulos. Aquí tenéis ejemplos de triangulares superiores. Si trazamos la diagonal principal de cada una de ellas, pues todos los elementos que quedan por debajo de esa diagonal principal son ceros. Aquí veis. ¿Veis? Todos estos son ceros. Los de arriba pueden ser ceros o no.
pero si los de abajo, si por abajo son ceros, es triangular superior. Formalmente decimos que es triangular superior si solo si es cuadrada y SIJ es igual a 0 si la fila es mayor que la columna. Y de manera absolutamente análoga tenemos matrices o la matriz triangular superior. Perdón, inferior. Una matriz triangular inferior, ¿qué es lo que va a ser? Pues una matriz triangular inferior es una matriz cuadrada en la que todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros. ¿Veis? En estas matrices, si yo trazo la diagonal principal, por encima quedan ceros en todas. Entonces son matrices triangulares superiores. Ahí tenéis formalmente una es inferior. Una es triangular inferior si solo si T es cuadrada y todos los elementos son ceros si I es menor que J si la fila es más pequeña que la columna. Aquí tenéis, bueno, una observación pequeña, simplemente, observación. Las matrices las matrices diagonales son triangulares inferiores y superiores a la vez. Superiores a la vez. Son de los dos tipos. Bueno, pues esto que os he introducido en este vídeo es una nomenclatura básica sobre tipos básicos de matrices, ¿de acuerdo? Hemos visto qué es una matriz, matriz es fila, matriz es columna, hemos visto cuando una matriz es cuadrada, cuando una matriz es rectangular, cuando es escalonada, muy importante cuando hablemos del método de Gauss-Jordan o del método de Gauss para resolver sistemas. Y luego dentro de las matrices cuadradas, conceptos importantes, orden, diagonal principal, diagonal secundaria, matrices diagonales, matrices identidades, triangular superior y triangular inferior. Lo que vamos a ver a partir de ahora, en el siguiente vídeo, vamos a recordar algunas operaciones básicas con matrices, ¿de acuerdo? Para que tengamos en la cabeza cuáles son las operaciones con matrices más básicas para luego poder arrancar con cosas un poco más complicadas.